A seguir hablando de filosofía. Vamos a hablar ahora de Jeremy Bentham y el utilitarismo. Es una filosofía norteamericana. Dice aquí, vamos a hablar de algunos datos biográficos. Hablamos de los principios de la moral, de una obra de Jeremy Bentham, la influencia del pensador, y vamos a ver si logramos intentar organizar el sistema filosófico de este autor. Utilitarismo, del latín utilitis, en el ámbito de la ética, la doctrina según la cual lo que es útil es bueno y por lo tanto el valor ético de la conducta es determinado por el carácter práctico de sus resultados. El término utilitarismo se aplica con mayor propiedad al planteamiento que sostiene que el objetivo supremo de la acción moral es el logro de la mayor felicidad para el más amplio número de personas. El objetivo fue también considerado como un fin de toda legislación y como criterio último de toda institución social. En general, la teoría utilitarista de la ética se opone a otra doctrina ética en las que algún sentido interno facultad, a menudo denominada conciencia, actúa como árbitro absoluto de lo correcto y lo incorrecto. El utilitarismo está asimismo en desacuerdo con la opinión que afirma que las distinciones morales dependen de la voluntad de Dios y que el placer que proporciona un acto del individuo que lo lleva a cabo es la prueba decisiva del bien y del mal. Jeremy Bentham, moralista y jurisconsulto inglés, en su teoría ética reducía los motivos de la conducta al placer y al dolor, la moralidad, el acto útil, utilitarismo. La moralidad, según Bentham, puede ser calculada matemáticamente como balance de satisfacciones y sufrimientos, resultado de determinadas acciones que cualesquiera que sean. En Bentham, el carácter metafísico y mecanicista en la concepción de la moralidad aritmética moral se complementa con la apología franca de la sociedad capitalista, por cuanto se declara que la satisfacción del interés particular, principio del egoísmo, es el medio que permite lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas. Principio del altruismo. Criticaba la teoría del derecho natural. Negaba la religión natural que construía el concepto de Dios por analogía con los soberanos de la tierra y defendía la religión revelada. La teoría del conocimiento era nominalista. Sobre la base de los manuscritos de Bentham, Bull formuló la teoría de la cuantificación del predicado, obra principal de ontología o ciencia de la moral. Bentham fue el líder de los filósofos radicales, entre los que se encontraba James Mill y su hijo John Stuart Mill. Fundaron y dirigieron la revista Westminster Review, que sirvió para difundir sus ideas reformistas. Murió en Londres el 6 de junio de 1834. Siguiendo sus deseos, su cuerpo fue diseccionado en presencia de sus amigos. Su esqueleto, totalmente vestido y con una cabeza de cera, la auténtica, fue momificada. Todavía se guarda en vitrina de cristal en University College de Londres, en cuya fundación había participado. En la introducción a los principios de la moral y la legislación. Bentham propuso el utilitarismo como la base para emprender las reformas sociales. Mantenía que era posible comprobar de modo científico lo que era justificable en el plano moral, aplicando el principio de utilidad. Así las acciones eran buenas y tendían a procurar la mayor felicidad para el mayor número de personas. La felicidad era equivalente al placer mediante una especie de cálculo matemático moral de los placeres y las penas. Se podría llegar a decir que era una acción buena o mala. Si todos los placeres y las penas estuvieran en el mismo orden, entonces sería posible una evaluación utilitarista de las actividades morales, políticas y legales. Bentham afirmó también que si los valores se basaban en los placeres y las penas, entonces las teorías de los derechos naturales y de la ley natural no eran válidas. John Stuart Mill modificó algunos de los principios de Bentham, excepto su método para calcular las cantidades de felicidad. Quiere decir que según este pensador, yo puedo calcular el grado de felicidad y el grado de sufrimiento también.
Influencia del pensador. Las ideas de Bentham tuvieron mucha influencia en la reforma de la estructura administrativa del gobierno británico a finales del siglo XIX, en el derecho penal y en el procedimiento jurídico, tanto en el derecho penal como en el civil. En su producción también figuran Fundamentos de la Evidencia Judicial 1827 y el Código Constitucional 1830. Intentando organizar el sistema filosófico. Es un pensador reformista, intenta comprobar de modo científico lo que era justificable en el plano moral aplicando el principio de utilidad. La felicidad era equivalente al placer. Mediante una especie de cálculo matemático moral, los placeres y las penas se podrían llegar a decir que era una acción buena o mala, calculando el grado de placer o de dolor. Si los valores se basaban en los placeres y las penas, entonces las teorías de los derechos naturales y de la ley natural no eran válidas. Lo que es útil es bueno y por tanto el valor ético de la conducta está determinado por el carácter práctico de sus resultados. Mayor felicidad para el más amplio número de personas. Bentham tomó como postulado 4 leyes u orígenes de dolor y placer, a saber, el físico, el moral, el religioso y el político. El origen físico, según Bentham, fundamenta todos los demás principios. Más tarde trató de concebir una escala de placeres y dolor, clasificándolos en términos de intensidad, pureza, duración, proximidad o lejanía, certeza, productividad y considerando el grado en que el placer y la pena estarían compartidos por el número de personas, el mayor número de personas. Así que esta es la filosofía de Jeremy Bentham. Mayor placer, mayor felicidad, mayor dolor, bueno, ahí se va calculando.